Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2. Empezamos en esta mañana el capítulo 2. Venimos estudiando versículo a versículo lo que se denominan cartas generales. Estudiamos ya Primera de Pedro y seguimos con Segunda de Pedro, de lo cual ya hemos estudiado el capítulo 1 y pasamos al capítulo 2. Los sermones en el sermón por lo general son expositivos. En el tiempo del sermón son expositivos, es decir, vamos estudiando versículo a versículo. Capítulo 2, versículo 1. El sermón de esta mañana lo he titulado Los falsos maestros pretenden destruir la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Los falsos maestros pretenden destruir la iglesia. Dice el texto de las Escrituras. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, y como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. El tema que Pedro considera en este capítulo parecería en un sentido ser lo opuesto al tema que él va desarrollando en el capítulo previo. Pedro ya insinuaba, ¿lo recuerdan? Que iba a haber influencia de falsos maestros y por eso dice que muchos seguirán fábulas artificiosas en el capítulo 1, versículo 16. Él da a entender que estas historias perpetuadas por maestros que se oponían a Cristo circulaban ya dentro de los confines de la comunidad cristiana. Cuando consideramos las falsas enseñanzas que la iglesia primitiva tuvo que enfrentar, nos es posible entender el deseo que tenía Pedro de que los creyentes fueran alentados y fuesen fuertes en su vida espiritual. Es decir, desde el comienzo se estaban filtrando falsas doctrinas y Pedro quería que los creyentes se mantuviesen firmes en la fe. Pedro trae toda la herramienta necesaria para que los cristianos se opongan exitosamente a los falsos maestros y derroten sus propósitos. Ese era el anhelo de Pedro. Hay una alerta, y es que los cristianos vamos a librar una guerra y necesitamos estar equipados con la armadura espiritual correcta que nos permitirá resistir las diferentes fuerzas que vendrán para destruir la iglesia del Señor. Hay algo que es seguro, queridos hermanos, que las falsas doctrinas desde el comienzo, según lo que dicen las Escrituras, se estaban dando, pero esas falsas doctrinas siempre se darán. Siempre van a haber fábulas, siempre va a haber engaño, siempre van a haber herejías destructoras tratando de aniquilar a la iglesia. Pedro lo que hace es llegar al momento de describir la situación que está viviendo la iglesia y destapar a sus enemigos. Los primeros 3 versículos de este capítulo, él describe los objetivos de estos maestros. En el versículo 1 dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Demuestran el resultado con sus actividades lo que quieren lograr. Versículo 2. Y muchos seguirán sus ¿qué? Disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será ¿qué? Blasfemado. ¿Y qué más harán? Dice. Y por avaricia, ¿qué harán? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y también menciona Pedro, destapando a estos falsos profetas, su condenación y su destrucción en la parte B del versículo 3. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Volvemos al versículo 1 y empezamos a trabajar el versículo. Pero hubo falsos profetas entre el pueblo.
Pedro marca el contraste entre los capítulos 1 y 2 mediante la palabra también e introduce un tema que es nuevo en su carta, pero que es conocido para cualquiera que conozca la historia de Israel. Dice, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Por medio de este término, falsos profetas, Pedro logra atraer la mente de sus lectores. Les dice, miren, esta lucha o esta circunstancia no es nueva. También en el pasado, el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ¿qué tuvo? Falsos profetas entre el pueblo. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Los verdaderos profetas comunicaban la verdad, la palabra de Dios al pueblo de Israel, con la profecía más segura. ¿Recuerdan el capítulo 1, versículo 19? Tenemos también la palabra profética más segura. ¿Recuerdan cuando estudiábamos el texto lo que quería decir Pedro? Estaba diciendo, lo que yo les digo está respaldado ¿por quiénes? Por el Antiguo Testamento, por los profetas del Antiguo Testamento. Lo que les digo es verdad. Es decir, hubo profetas que decían la verdad de Dios en el Antiguo Testamento y esa verdad revelada es la que Pedro les dice, aquí está ese cumplimiento. Miren, lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron los profetas del Antiguo Testamento se cumple en el Señor Jesucristo. Lo que yo les vengo a decir, no estoy solo, estoy acompañado por siglos de hombres que profetizaron y lo que les digo es la verdad. Eso lo estudiamos. Pero ahora escuchen, así como hubo buenos hombres, inspirados por el Espíritu de Dios, diciendo lo que es correcto y lo que era de Dios y profetizando a Cristo, su revelación, adivinen qué pasa. También hay falsos profetas. Pero esos falsos profetas, ¿dónde estaban? ¿Qué dice el texto? Estaban por fuera, estaban en otro lado, ¿verdad? No, dice también Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, entre ustedes, de sus propias intenciones, de hombres perversos que salían de sus propias congregaciones. Ahora vamos a mirar algunos casos que nos recuerdan eso. Dios sabía la situación que estaba teniendo desde el comienzo y manifestó una oposición a los falsos profetas. Y da instrucciones al pueblo de Israel, Dios sabiendo claramente que iban a levantarse hombres que dirían profecías falsas engañando al pueblo de Israel. Da instrucciones al pueblo de Israel para que den muerte al profeta que predique rebelión contra el Señor Dios. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5. Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5. Miren cómo era Dios de serio, o cómo sigue siendo Dios serio, contra todo aquel que profetice de alguna manera que su pueblo se rebele contra Dios mismo. Dice Deuteronomio, capítulo 13, versículo 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser ¿qué? Muerto. ¿Por qué ha de ser muerto? Por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de la casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses. Y así quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, lo que está diciendo el texto es que Dios dice que los profetas, los soñadores de sueños, que tratan de alejar a su pueblo de lo que Dios se había revelado, ¿qué merecían entonces? La muerte. Inmediatamente tienen que ser muertos. ¿Por qué? Porque ese es un mal en medio de la congregación. ¿Acaso los profetas modernos no están tratando de llevar a las personas fuera de la voluntad de Dios? Los profetas modernos están diciendo lo siguiente, están diciendo que hay mujeres pastoras, que es bíblico, que es bíblico que existan mujeres pastoras. ¿Qué dicen las escrituras? No permito a la mujer que
que enseñe, ni que tenga dominio sobre quién, sobre el hombre. Dios tiene una clara decisión sobre un aspecto específico. ¿Cuál es? Que la mujer no debe ser pastora, ni ejercer dominio en una congregación. Pero hay profetas que dicen que Dios les reveló su pastorado. ¿Qué están haciendo ellos entonces? Están alejando al pueblo de Dios, de la voluntad de Dios, y pasándola ¿a qué? A sus propias voluntades. Según las Escrituras, esto también sucedía en el Antiguo Testamento. ¿Y Dios qué dijo? ¿Qué teníamos que actuar con ellos? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? Han de ser muertos, dice. Obviamente nosotros no vamos a hacer eso hoy día, ¿no? Pero el Señor era celoso con los falsos profetas que trataban de alejar a su iglesia de la verdad. Hombres se levantaban diciendo cosas proféticas que Dios nunca había dicho. Y lo más interesante es que sus profecías iban en contra de la verdad escritural. Y Dios es celoso y pedía la condenación y la muerte a tales apóstatas. Capítulo 18 de Deuteronomio, versículo 20. Deuteronomio, capítulo 18, versículo 20. El profeta dice que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta que morirá. Miren, queridos hermanos, celoso Dios con su palabra, celoso Dios con su verdad, porque esta palabra profética que como ya estudiamos anteriormente, los profetas de verdad, los que son del Señor, habían mantenido firme, sería la revelación continuada en Jesucristo y sería la palabra profética segura que estaremos estudiando o que estudiamos los creyentes por generaciones. Por eso era Dios celoso. ¿Qué miedo creen ustedes? ¿Qué susto? ¿Qué miedo no creen, queridos hermanos? Aquellos hombres que se levantan diciendo que Dios me dijo que te dijera. Dios me dijo tal cosa. Dios me dijo tal otra. El Señor me reveló tal circunstancia o tal otra cosa. ¿Por qué es miedoso esto? Porque dicen las Escrituras que el profeta que tuviera la presunción, el deseo de hablar, de decir palabras en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar, ¿qué pasa? El tal profeta que morirá. ¿Es serio? Y hoy se toma como un juego, queridos hermanos. Personas que van diciéndole a los otros, Dios me dijo que tú tal cosa, Dios me dijo que vi esto, Dios me dijo que tenemos que construir esto, Dios me dijo que había que hacer esta situación. Se la pasan tomando el nombre del Señor en vano, atentando contra la ley de Dios y su tercer mandamiento, y además poniendo palabras en la boca de Dios que Dios nunca había dicho. Personas que aún se tienen la osadía de decir que Dios le reveló con quién se iba a casar uno y el otro, ¿no? Dios me reveló que tú te deberías casar con esta persona. Dios me reveló que tú deberías poner tal negocio. Dios me dijo que tú deberías entrar a tal universidad. Todo eso lo manejan como si fuesen realmente la voz de Dios. Y leemos en las Escrituras que hacer esto es pecado y acarrea condenación. Y no era nuevo, desde el Antiguo Testamento. Por eso es que Pedro está diciendo, queridos hermanos, en el Antiguo Testamento estaba pasando lo mismo. Habían buenos profetas, como lo vimos en el capítulo 1, versículo 19. Habían buenos hombres de Dios que estaban diciendo cosas exactas y esa es su revelación. Pero también habían hombres que usurpaban el nombre del Señor para sus propios deseos. ¿Lo vemos hoy en día? Común, ¿verdad? Basta comprender el canal de enlace y vemos tanto profeta falso, personas que hablan el nombre del Señor cuando ni siquiera sus conciencias conocen las Escrituras, cuando ni siquiera son nacidos de nuevo, ni siquiera reconocen la verdad del Evangelio, simplemente son profetas para sus propios vientres. Eso es lo que vemos hoy en día. ¿Y de dónde sale? Como en el pueblo de Israel, también en nuestros tiempos sale de la misma iglesia, de los mismos que se hacen llamar profetas. Miren lo que hace las Escrituras, el Señor mismo. Compara a los falsos profetas con Sodoma.
porque ellos cometen adulterio y viven en mentira. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Jeremías capítulo 6, versículo 13. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande hace relación a los falsos profetas. Cada uno sigue ¿qué? La avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿quiénes? Engañadores. Es avaricia la que hay en su corazón. ¿Recuerdas el tiempo de Jeremías cuando Jeremías estaba diciéndole al pueblo arrepiéntanse, cambien, deben dejar sus malos caminos porque viene Babilonia y seremos destruidos? Arrepiéntanse, cambien, vengan al Señor, reconozcan a su Dios, dejen de adorar sus ídolos y vengan a Dios. ¿Y qué hicieron con Jeremías? Lo maltrataban, ¿no? ¿Y qué decían los demás profetas? Sí, sí, realmente hay paz, tenemos paz, estamos en avivamiento, esta es la mejor época, tenemos paz, paz, pero no hay paz. Porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue no lo del Señor, no lo que es santo, sino que su propia ¿qué? Avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son ¿qué? Engañadores, son mentirosos, están falsificando la verdad. Nunca ninguno de ellos se levantará delante de la congregación y dirá soy un falso profeta. Todo lo contrario, vendrán diciendo que son profetas de Dios. Vendrán diciendo somos de Dios. Escúchenme. Miren, ustedes no sigan leyendo esas escrituras, no sigan asistiendo a esas iglesias de esos hombres amargados y huraños. Escuchen este nuevo proceder de Dios, este nuevo avivamiento. Esto sí es la verdad. ¿Son qué? Engañadores para su propio vientre, para sus propios deseos. No tienen interés en las escrituras. Y esto estaba sucediendo en el pueblo de Israel. Entre la gente sobre la que Dios derrama su ira, son los profetas que expresan falsas visiones y adivinaciones mentirosas. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Ezequiel capítulo 22, versículo 28. Y sus profetas, dice, recubrían con todo suelto. ¿Qué hacían? Con lodo suelto. ¿Qué hacían? Profetizándoles. ¿Qué les profetizaban? Qué bueno esto, ¿verdad? ¿Será que es contemporáneo? Profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor. Y Jehová no había hablado. Solamente querían profetizarle lo que ellos querían escuchar. La vanidad, la mentira, el engaño, lo que ellos sentían en sus corazones y en sus emociones, el engaño de sus propios deseos. Eso era la intención de los profetas falsos. Diciendo, Dios me dijo que tú serás una gran bendición, que tú irás a las naciones, que tú irás a diferentes países, que tú serás grande en lo que hagas. Alentándoles el ego, llevándoles a un conocimiento errado de su propio ser, no reconociendo su caída, su pecado, sino animándoles en la mentira. Ese era el problema, ¿no? Estos profetas eran falsos por partida doble. Primero, su mensaje era engañoso. Y segundo, reclamaban para sí un oficio que Dios no les había dado. ¿Cuál era? El de profetas. Se creían profetas cuando Dios nunca les dijo que iban a ser profetas. Dios les condenó por la mentira que enseñaban y por la mentira que vivían. ¿Cuál era el propósito de los profetas? Falsos y engañadores del Antiguo Testamento.
era descarriar al pueblo del Señor. Y como sucedió en la época de Jeremías, finalmente lo consiguieron, porque vinieron los babilonios, destruyeron Israel y sufrieron por haber escuchado a los profetas falsos. Volvemos a nuestro texto. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1. Sigue diciendo Pedro, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Miren, queridos hermanos, ya pasó en el pasado. Recuerden a Jeremías, recuerden a Ezequiel, recuerden cómo Isaías lucha y argumenta en contra de aquellos que engañan y dicen mentiras. Eso sucedió, queridos hermanos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Y ahora, habla en futuro, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cómo habrá entre qué? Entre vosotros, falsos maestros. Así como hubo falsos profetas en Israel, también habrá falsos maestros entre ustedes. Está utilizando el futuro. Está diciendo, va a pasar eso. Van a vendrán muchos otros. Desde el comienzo de la historia, esta profecía de este ambiente profético del apóstol Pedro se está cumpliendo. Una y otra vez vienen herejías en contra de la iglesia del Señor y se levantan dentro de la misma iglesia, engañándola. Vendrán falsos profetas. Vendrán una y otra vez, lo dijo también el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 24, versículos 4 al 5. Mateo 24, versículos 4 al 5. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Esta es una advertencia apostólica de Pedro, diciendo que habrán engañadores. El Señor Jesucristo también lo dijo, vendrán falsos profetas, vendrán engañadores. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Ahora, volvemos a nuestro texto. ¿Cuál es la función de estos falsos maestros? ¿Cuál es su intención? ¿Cuál es su deseo? ¿Qué es lo que quieren hacer? Dice el texto, que introducirán, escuchen bien queridos hermanos, encubiertamente ¿qué? Herejías destructoras. ¿Cuál es el objetivo entonces? Pedro lo que está es descubriendo sus prácticas y descubre sus motivos y descubre por qué están revelando o qué están diciendo estos falsos maestros, los revela. Porque ellos encubiertamente introducirán herejías destructoras, de una forma escondida. Entrarán en la comunidad de los creyentes para esparcir su engaño, sin que nadie se dé cuenta. Sosegadamente buscarán destruir la iglesia del Señor. Ese es el fin de una mala doctrina, de una herejía, de una mala enseñanza. Es buscar que la iglesia del Señor sea destruida. ¿Por qué quiere que la iglesia del Señor sea destruida? Porque entonces el nombre de Cristo será blasfemado. Cuando pasa lo que ha pasado en nuestra historia, en la historia del cristianismo, cuando se han levantado engañadores, falsas doctrinas que finalmente tienen el control de las congregaciones. ¿Qué pasa con las congregaciones que permiten que esas falsas enseñanzas se metan? Después las congregaciones se van a toda esta mala enseñanza, a todo este engaño. ¿Y qué pasa con la congregación? Finalmente, en muchas ya ni siquiera se predica a Cristo. Se predica moralismo, se predica religión, se predica moralidad, pero ya ni siquiera se predica a Cristo. Esa es la estrategia diabólica, satánica, ¿no? Qué fácil era cuando identificábamos claramente a los creyentes, ¿no? ¿Era fácil identificar a un creyente antes? En la iglesia primitiva. Muy fácil, ¿no? Porque el que decía que era creyente tenía un gran peligro. ¿Cuál era? El de la muerte.
El que decía, bueno, yo soy creyente, bueno, lo más seguro es que no conseguirás trabajo en la primera época o en la primera etapa de la persecución. Entonces la gente decía, no, ya no trabajas conmigo porque eres un creyente. Entonces perdían económicamente y la pobreza los seguía por mucho tiempo. Era pobreza extrema, porque no había cómo. A algunos hermanos les tocaba, para poder sostener su familia, entregarse como esclavos. Usted decirle a una persona que hace esto, decirle, oiga, ¿usted es creyente? Abandoné todo. Estoy siendo un esclavo para poder mantener mi fe. ¿Será que no es suficiente? En segunda instancia, en la segunda etapa de la persecución de la iglesia, cuando ya Nerón fue acérrimo enemigo del cristianismo, ya la cosa no era simplemente laboral o una decepción de sus familiares, la cosa era muerte. Entregados para que fueran comidos en el foso de los leones, sacrificados para que fueran torturados. Entonces el que dijera que era cristiano realmente era un cristiano de verdad, ¿verdad? Hoy en día, nuestro cristianismo es un cristianismo difícil. ¿Difícil en qué sentido? Difícil identificar quién es el cristiano, ¿no? Porque podemos estar todos reunidos y nuestro corazón está lejos del Señor. Porque no hay una persecución fuerte, porque no nos están atacando, porque no estamos muriendo en el circo romano, pero sí puede estar pasando otra forma, otra estrategia diabólica, que se están infiltrando herejías dentro de la iglesia del Señor, donde van buscando que Cristo no tenga el primer lugar, sino que los hombres tengan el primer lugar, y la iglesia se convierte, cuando de pronto la gente se da cuenta, ya la iglesia se convirtió en un escenario para entretener a los hombres, y Cristo no está. Y vamos llenando la iglesia, llenando de muchas personas, de muchas cabras que ni siquiera conocen al Señor Jesucristo. Y que su mensaje va a ser de ánimo, de prosperidad, como estaba pasando, que decía Ezequiel, que estaban profetizando lo que su vanidad quería escuchar. Escúchame, decían, escúchame, quiero decirles esto. Ustedes son, ustedes, ¿centrado en quiénes? En el hombre mismo. Nuestra iglesia, la iglesia moderna, está siendo infiltrada por estas herejías. ¿Pero qué son las herejías? Es una enseñanza contraria a la doctrina del Evangelio. Y era muy serio para la iglesia. Era tan serio que Pablo le dice a Tito que el que quiera traer enseñanzas falsas tiene que sacarlo de la iglesia. Era serio esto. Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación que dice las Escrituras, deséchalo. El hombre que venga a una congregación cristiana, que se le enseñe la palabra del Señor, que se le explique constantemente, pero que siga metido en sus propios deseos y que sus propios deseos o sus propias ideas doctrinales tengan preeminencia en él y quiera traer división a la iglesia, ¿qué toca hacer? Primero toca tratar de convencerlo, de llevarlo al evangelio, después otra vez convencerlo y llevarlo al evangelio, y si no sigue en ese mal comportamiento, de nuevo toca hacerlo, pero si sigue en su mal comportamiento, tiene que ser echado de la iglesia, porque va a traer división. Va a traer una mala doctrina, y las malas doctrinas tienen un propósito claro. ¿Cuál es? Destruir la iglesia del Señor. Y la iglesia no puede permitir eso. Por eso es necesario mantener una fe correcta. Nos pueden llamar fanáticos, locos, nos pueden decir que no crecemos.
Nos pueden decir, ustedes son una iglesia que no crece, pongan esto, pongan lo otro. Y eso no puede movernos, sino que tenemos que mantenernos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Porque a la larga, eso que dejemos meter en la iglesia, la destruirá. La destruirá. Sus hijos y mis hijos entrarán en una iglesia en años, una iglesia destruida, donde un pastor se pondrá aquí al frente y hablará de lo bueno que es hacer ayudas sociales y de lo malo que es no tener ciertas moralidades, pero Cristo no se verá por ningún lado. Ese es el punto. Era serio. El apóstol Pablo dice, esto es serio, y no solamente Pablo, Mateo 18, versículos 15 al 17. Hablando acerca de las problemáticas que se puedan presentar dentro de la iglesia local. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndale. Mateo 18, versículos 15 al 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyeres a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyera a la iglesia, tenedlo ¿por qué? Por gentil o publicano. Es decir, sale de la iglesia. Es un engañador, es un falso que quiere afectar a la iglesia de Cristo trayendo división. Esta es la doctrina, la iglesia tiene que enfocarse en las escrituras, por eso somos confesionales, tenemos una confesión de fe que nos guía los parámetros que han existido desde el comienzo de la iglesia. Cualquier otra cosa nueva, como pasa en nuestros tiempos, es una falsa enseñanza. Herencias de maldición, profecías, sanidad interior, decretar cosas para que Dios cambie las circunstancias, el poder de la palabra, todo esas son filosofías malignas sacadas del corazón de Satanás, no desde otra parte. No son cosas ligeras, no son hermanos con diferentes formas de pensar, son herejías destructoras que quieren eliminar la iglesia para alejando a los hombres de Dios y centrándolos en ¿quiénes? En ellos mismos. El movimiento carismático moderno, queridos hermanos, ha traído destrucción a la iglesia de Cristo. Muchas personas se creen que son salvas y van pensando que son salvas camino al infierno. Porque hicieron una confesión de fe en algún momento, porque pasaron al frente en una plaza pública o en un estadio y dieron 2 palabras diciendo, Señor Jesucristo, yo te necesito y cosas de esas, ya creen que son salvos, pero siguen viviendo lejos de la verdad, porque creen que participan en un grupo de jóvenes o en un grupo de música. No entienden el evangelio, no entienden las escrituras, pero sienten que son salvos porque pertenecen a una iglesia que de vez en cuando menciona el nombre de Cristo, pero lo menciona para sus propios vientres. Eso es engaño, eso es destrucción, sin esperanza. Están destruyendo la iglesia de Cristo. Por eso dice Pedro que debemos cuidarlos. ¿Por qué? ¿Cuál es el resultado de una herejía? Esto mismo, ¿no? Los falsos maestros introducirán encubiertamente unos engaños, unas herejías para destruir a la iglesia de Cristo. Pero estaban disimulando, eran parte de la comunidad cristiana, parecían cristianos. Pero su fin era destruir la vida espiritual y moral de los creyentes. Ese era su fin. Parecían buenos, pero eran malos. Los falsos maestros eran exmiembros de la iglesia de Cristo, es decir, de la iglesia local, perdón. Ellos mismos estaban ahí, escuchaban el evangelio, entendían intelectualmente los principios, pero su fin, su deseo era buscar argumentación para destruir a la iglesia del Señor. Por eso tenemos que ser serios en nuestra doctrina, queridos hermanos. Manifestamos amor, claro está. No estamos quemando a nadie, ¿verdad? Como la Inquisición.
No estamos diciendo que vemos a alguien con mala doctrina y le cogemos a piedra el carro. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que como iglesia tenemos que ser serios en la permanencia de la verdad. Vendrán falsas doctrinas, vendrán personas. Aquí en nuestra iglesia hemos tenido personas que se dejan influenciar por judaizantes, se dejan influenciar por pentecostales y quieren que la iglesia tome esos rumbos donde he tenido que pararme de frente y decirles, no, estás en un engaño. Y si es necesario, mejor vete de la iglesia. He tenido que hacerlo. No podemos porque conservar personas, aguantarles el error y el engaño. Hemos tenido que enseñarles, claro está, les explicamos, pero aún explicándole, muchas personas siguen en su engaño y quieren que nosotros pasemos a ese engaño. Como iglesia no podemos permitirlo. Nosotros no somos judaizantes, somos cristianos. Nosotros creemos en una sola revelación, la revelación culminada en las Escrituras. No hay más profecías. Nadie tiene que venirnos a nosotros y decirnos que Dios le iluminó, le reveló o tuvo una visión. No, tenemos la profecía más segura que está en las Escrituras. Podemos estar tranquilos y confiados en esa verdad suficiente para la fe y la salvación, como reza la confesión. Como iglesia debemos mantenernos firmes ante el engaño. Voy a dejar hasta ahí, queridos hermanos. Oremos al Señor. Padre de los cielos, te doy gracias por tu misericordia. Gracias porque nos ayudas, Señor. Vemos que el apóstol Pedro dice que hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ya vimos cómo eran tratados estos falsos profetas o cómo tú querías guardar al pueblo de Israel de aquellos que engañaban. Vimos, Señor, y gracias por lo que nos iluminas en tus escrituras, o lo que nos revelas por medio de tu palabra, la verdad que está en tu palabra, la revelación que es las escrituras. Vemos cómo es de delicado decir que Dios me mandó a mí como un profeta y hablar cosas que tal vez nunca Dios dijo. Señor, eres celoso con tu palabra y con lo que tú dices para edificación de tu pueblo y guardas a tu pueblo. También vemos cómo, Señor, Pedro dice que hubo en el pasado, pero también habrá en el presente. Y lo estamos viviendo en nuestro presente y vemos que vendrá en el futuro y siempre estará. Falsas profecías, engañadores, hombres destructores que quieren que la iglesia de Cristo sea eliminada para que el nombre de nuestro Señor sea blasfemado. Señor, ayúdanos como iglesia local, el Redentor, a mantenernos firmes en la fe, en la doctrina y en la palabra. Claro que sí, tendremos diferencias, tal vez en organización, en formas de hacer cosas, pero mantenernos unidos, Señor, en la fe y la doctrina bíblica. En lo esencial, en el Evangelio de nuestro Señor, en la cruz de Cristo, en que todo el centro de lo que hagamos seas tú, Señor. Ayuda a nuestros hermanos que no presten oído a fábulas, a engaño de muchos que andan buscando con comezón de oír cuál es la verdad y que escuchan a unos y a otros y su mente está totalmente confundida. Guarda a los hermanos de no escuchar a los herejes y ayúdanos a mantenernos firmes en la verdad cristiana.